zonas inundadas por las lluvias de este invierno adelantado. A esas zonas que el río cubre en su creciente se les llama bárceas. Al retirarse sus aguas en el verano, permitirá la agricultura en esos suelos fertilizados por los sedimentos. Esos sedimentos han formado también una isla deltaica en la desembocadura del Napo. La primera de las canoas, la Simón Bolívar, avanza ya por la mayor cuenca fluvial del planeta. La primera escala ha sido fijada en la histórica ciudad de Iquitos, en Perú. Fundada en 1757 con el traslado de los aborígenes que habitaban en San Pablo de Napeanos del Alto Nanay, Iquitos tuvo su esplendor a finales del siglo pasado, durante la fiebre del caucho. Hasta aquí fueron conducidos a viva fuerza indios de muchas etnias para extraer el valioso látex. Al igual que otras ciudades amazónicas, los grandes caucheros, muchos de ellos europeos, amasaron grandes fortunas con la esclavitud de los indígenas sometidos a la explotación más sin misericordia. En contraste y como reflejo de los tiempos modernos, en la Amazonia, junto a Iquitos, ha surgido Belén, un humilde barrio inundado en época de crecientes del Amazonas. A conocerlo nos ayuda el sacerdote católico Joaquín García, gran conocedor y apasionado defensor de los valores culturales de la región. El barrio de Belén, entiendo que viene a ser algo así como la síntesis de todas las realidades, de todos los elementos culturales ancestrales de la gente de la región y al final de todos los conflictos sociales que han ido creciendo en los últimos 50 años. Aquí se reproduce el dominador que controla el movimiento comercial. Aquí se siente el dolor del campesino que llega con sus escasos productos para vender y es absorbido, por eso que la cinematografía de Nora de Isco llamó Las Pirañas. Aquí se siente la angustia del consumidor que con escasos recursos tiene que alimentarse. Y en fin, aquí se sienten todas las variantes ecológicas en la época de creciente y vaciante, cuando aumenta o disminuye la producción de pescado del río. Belén es un poco el símbolo de la ciudad. Cierto es que al turista que ha venido de fuera le ha parecido que es un espectáculo grandioso, un mundo fascinante, el mundo del agua, con las calles Venecia, con las canoas que llaman llevo-llevo, pero en el fondo, a pesar de que tiene mucho de esto y a pesar de que hay aquí una gran riqueza cultural misteriosa y clandestina que a veces la sociedad dominante no quiere aceptar, es el reflejo de todo un drama nacional. Y es el reflejo también del drama regional, donde dominadores y dominados subsisten y donde una sociedad que lamentablemente solo salvaguarda los intereses de los poderosos olvida las necesidades de las grandes mayorías, comenzando por el campesino hasta esos otros campesinos e indígenas que se han instalado en la periferia de la ciudad y que constituyen la gran masa, el cinturón gigantesco de pueblos jóvenes que rodean. Hay que ahorrar nuestra platita en la cooperativa de Fátima San Martín 428, Plaza 28 de Julio. Problema con su construcción, pues Créditos Iquitos te da la solución. Allí encuentras todos los materiales necesarios y con grandes facilidades de pago. No te olvides. Mientras llega el verano y las aguas se hayan retirado, la escena más alegre en estas pobres viviendas
la escenifican los muchachos que juegan en el río. Pudiera decirse, sin mucho exagerar, que los niños amazónicos aprenden al mismo tiempo a caminar, nadar y remar. Bueno, aquí en Belén la mayoría sabe nadar. La mayoría de las casas de esta pintoresca urbe palafítica son de madera y techo de guano de palma, y una buena parte flota sobre gruesos troncos que le sirven de base. Durante una parte del año, estas casas flotan entre las aguas de un Amazonas crecido. En otras, cuando el gigante fluvial vuelve a su cauce, las casas descansan sobre tierra firme, y entonces las canoas no son necesarias. Pero el momento más difícil para sus pobladores radica entre una etapa y otra, cuando un lodo cenagoso cubre las calles y dificulta el tránsito tanto caminando como en canoa. Así es Belén, un barrio que pensamos seguirá creciendo a lo largo de los nuevos tiempos por la voluntad de sus hijos más batalladores. Durante el recorrido por el Amazonas, la expedición deberá recorrer territorio de 3 países, comenzando por Iquitos, en Perú, luego llegar a Leticia, en Colombia, y avanzar después por territorio brasileño hasta Manaos, para remontar entonces el Río Negro. Mucho se aprende de los habitantes del Amazonas. Conocedores de gran cantidad de anécdotas y leyendas, constituyen una valiosa fuente de conocimiento para cualquier viajero. Por ello supimos uno de los sitios donde estuvo, hace años, el entonces joven médico argentino Ernesto Guevara, quien años más tarde se convertiría en el héroe revolucionario mundialmente conocido como el Che. Entre los lugares que visitó está el leprosorio de San Pablo de Loreto. Precisamente como ya les estaba explicando anteriormente, de que él llegó acá, invitado por los médicos de acá de la colonia, que ellos ya sabían que él estaba viniendo del sanatorio en San Antonio, invitado por el doctor Hugo Pese. Entonces llegó acá un bote motor y luego se trasladó acá, como era de costumbre, que los médicos venían acá ya esto de las 9 del día a hacer las visitas. Entonces él vino con ellos acompañado. Y ahí vine yo al hospital a recibir mis calmantes, nomás no tenía otra cosa ya que hacer porque no tenía nada que hacer según ellos conmigo. Entonces él me vio y dijo que qué tenía. Y los médicos le explicaron que solamente estoy esperando los días de morir con mis calmantes. Y él dijo, no, esto hay que operarle. Me revisó, me dijo, esto hay que operarle. Y ellos se quedaron, bueno, un poco pasmados, que cómo se sabía que la lepra se opera. Y bueno, entonces hablaron entre ellos y le dijeron, no hay instrumentales. No, sí, él como conocí, estaba ya arriba. Entonces, sí hay, allá he visto yo instrumentales que ellos no traían acá, son unas cosas oxidaditas por ahí, porque para que no se contagien según ellos. En aquellos tiempos, pues era terrible este mal, ¿no? Ustedes saben eso. Entonces le dijo, no, mañana traemos esos instrumentales y lo operamos. A mí lo que me sorprendió es ver disponer, como dije, a unos médicos que habían acá, como 8 médicos, jefe y médicos otros que estaban bajo el mando del doctor Bresani, y que ese jovenzuelo pues disponga. Me parece estar soñando. Pero en fin, quedó en nada porque ellos disponieron que al siguiente día me iban a operar, traían los instrumentales. Y así ocurrió.
Bueno, realmente me operó, me partieron, me extrajo no sé cuántos, me hicieron la sutura, me puso una venda y me dijo, bueno, ya está, vete a tu casita. El único que te digo es que si tienes alguna compañerita, mujer, que duerma separadito, no porque por otra cosa, sino porque ahí está durmiendo, puede, bueno, patalear y te puede afectar nada más. Bueno, en fin, todo eso. Y al siguiente día realmente ya toda la noche yo no sentí nada. Dije, bueno, si será o no, si esperaba siempre el dolor, estaba acostumbrado. Que lo mío, mis compañeros decían, se suspendía al ver que ya no grito toda la noche. Bueno, y al siguiente día tuve apetito, me preparó el desayuno, y realmente se fue. Amaneció el día y se fue él. Llegó a mi casa y me dijo, bueno, hijo, ¿y cómo estás? ¿Ha dormido? Sí. ¿Ha desayunado? Sí, desayuné bien. Ya, eso ha sido todo. Ahora te vas a mejorar. Bueno, y el sujeto ya no toma yo disponibilidad de conversar casi. Pero siempre me hacía la visita durante el tiempo que estuvo acá. Ser capaces de navegar por el Amazonas representa para los expedicionarios haber logrado el dominio de la técnica indígena de navegación. Por ese motivo, los quichuas que han servido como guías desde el Napo deciden regresar a sus casas. A partir de este momento, la navegación será una responsabilidad absoluta de los expedicionarios. Con la llegada a Leticia, tierra colombiana, Perú es ya una etapa vencida. Leticia es hoy el más importante puerto fluvial de Colombia en el Amazonas, y su economía se basa principalmente en el comercio, el turismo y la pesca. Como otras ciudades amazónicas, carece de comunicaciones por tierra, lo que suplen las vías fluviales y aéreas. Originalmente, Leticia estaba separada de la ciudad brasileña de Tabatinga, pero el crecimiento de ambas ha producido su conurbanización. Con solo cruzar esta calle, ya la expedición se encontraba en territorio de Brasil. Así son de estrechas las relaciones entre la ciudad colombiana de Leticia y la brasileña de Tabatinga. A lo largo de los ríos que la expedición va recorriendo, el grupo integrado por geógrafos de Cuba, Perú y Brasil realizaba estudios sobre la velocidad, profundidad y composición de las aguas. Un trabajo paciente que a la larga rendirá exitosos resultados. Los zoólogos brasileños estudiaron la distribución de diferentes especies, algunas de ellas, como esta localizada por Renato Cintra, en peligro de extinción. Acabamos de ver o gavião real, conhecido aqui na Amazônia como gavião real. É a espécie Aspis arpígia, que está ameaçada de extinção, segundo o livro vermelho das espécies ameaçadas de extinção da IUCN. Esse gavião é relativamente raro aqui na Amazônia e a sua distribuição geral, geográfica conhecida, é desde o sul do México até o norte da Argentina. Ele se alimenta de grandes macacos, de papagaios e outros animais domésticos também. Por isso ele é muito caçado pelo homem da região, que tem medo de que ele capture seus filhos pequenos ou as suas criações também. Los botánicos cubanos y colombianos, por su parte,
Colectaron numerosos ejemplares de interés científico y realizaron estudios ecológicos de la selva. Ellos sostienen la tesis de que la floresta amazónica es un gigante con pies de barro, pues sus raíces, por la pobreza del sustrato, apenas profundizan en la tierra. Así lo explican Leda Menéndez y Polidoro Pinto. Se forma una estera de raíces y a través de esa estera se realiza todo el reciclaje de nutrientes de la selva. Es decir, los nutrientes no llegan prácticamente al suelo, sino que con una descomposición muy rápida son reciclados directamente a través de esta... Y las raíces de los árboles de las plantas son únicamente de sostén. Se alimentan por estas raíces absolutamente superficiales. Los de abajo no ejercen otra función que sostener el árbol. Esto es lo que le llamamos las esteras radicales. Si desaparecieran, ¿qué pasaría? Se moriría todo. No habría nutrientes en el suelo, por eso, como decíamos ahorita, estos suelos por no eso cuando tienen... tumban la selva... No tienen vocación agrícola, Olvídate, ninguna. cuando tumban la selva se acabó. El 98% de la Amazonia está formado por suelos de poca fertilidad que son drenados continuamente por los ríos. Solo en la Bárcea, donde el río deposita sus sedimentos, el hombre dispone de una franja de terreno fértil para la agricultura. Un viejo proverbio indígena establece que la Amazonia nunca será regida por el hombre. Es regida por 4 hermanos: la selva, el río, la lluvia y la tierra. Si alguno muere, la Amazonia morirá. Si se destruye la selva, cesará la lluvia, el suelo se abrasará y el río quedará seco. Y si el río deja de correr, morirá la selva, cesará la lluvia y la tierra se convertirá en piedra. La vegetación amortigua la acción erosiva de las lluvias. De no existir tan tupida vegetación, la lluvia acabará con la delgada capa fértil y el llamado infierno verde se convertirá en un desierto de arenas rojizas. Así es de compleja y delicada la existencia en esta parte del mundo. A pesar de todas las limitaciones, los indígenas han demostrado durante siglos cómo se puede vivir y obtener lo necesario de la selva sin dañarla. Muchas enfermedades son curadas con el empleo de plantas. Esta planta sirve para el reumatismo agudo. Se saca en varitas esto, le raspas el tallo y luego le aplicas en la parte infectada. Él quema duro, aguántale ahí, pero le saca todito el dolor. Más que las ampolletas y otras cosas. Es una planta muy medicinal. Lo crío yo le crío. El ojé sirve para botar los bichos, el paludísimo, y te cura de muchas enfermedades. Limpia totalmente el estómago. Y es muy bueno. Y eso ha sido mi doctor, la salvación de que estoy vivo hasta ahorita. De las plantas, el hombre amazónico obtiene los materiales para construir sus viviendas. El alimento nunca ha faltado en la selva. En esta parte del mundo no existen algunas frutas, como la uva, pero sí otras que nada tienen que envidiarle. De ellas se fabrican excelentes y nutritivas bebidas. Una de las más populares es la que se obtiene de la palma azaí. A pesar de las limitaciones de la tierra, el hombre de estas zonas ha sabido cultivar sin afectar este delicado ecosistema. Al método que siempre han utilizado se le denomina roza, y con él hacen sus chacras o fincas. Para confeccionar una chacra, lo primero es desmontar una zona no muy extensa de la selva.
Después se quema el área escogida. Esto se realiza sin retirar los troncos que tendrán la función de evitar que las lluvias arrastren la capa fértil, que solo alcanzará para 2 o 3 cosechas. Después repetirán el proceso en otra parte de la selva, que se regenerará en la zona abandonada. Los cultivos en la chacra se hacen mezclados, imitando la vegetación selvática. Así, disminuye la competencia por los nutrientes y se dificulta el ataque de las plagas. A pesar de todo, las imitaciones nunca resultaron tan buenas como el original, que en este caso es la selva. La tierra a veces no nos da suficiente, entonces nos toca ir tumbando otros pedazos de montes para que nos dan mejores productos. Pero el hombre moderno pretende mucho más de estas tierras y día a día desaparecen grandes zonas de selva para dar paso a extensos cultivos, de los que se pierde hasta el 40% de la cosecha por las plagas. La tala de la selva es brutal. La muerte del árbol primario puede ser el principio del fin. Si la Amazonia no se explota de forma racional, con el tiempo se hablará de la muerte de los suelos y con seguridad también de la muerte de las aguas. La selva se acaba. Y las únicas alternativas no son la devastación irreversible ni la ausencia total de explotación. Los aborígenes logran una explotación óptima del hábitat y el colonizador moderno, en teoría, debe ser capaz de hacerlo aún mejor utilizando los conocimientos científicos y no depredando. En ocasiones el desarrollo tecnológico solo se ha aplicado negativamente a la región. Al hacha le ha sucedido la motosierra, a las canoas las modernas naves, tractores y bulldozers que se internan en lo más tupido de la selva sin pensar en el futuro. Nosotros venimos con barcazas, a la vez trayendo los elementos mecanizados, ¿no? Y ahí está la foresta que nos invita a talar árboles y, como usted está viendo, está presente aquí el caso. ¿Existe algún plan de reforestación en la zona? Sí, sí, existe, por supuesto. Nosotros al sacar un permiso forestal o del Ministerio de Agricultura, nos comprometemos a reforestar, si talamos 2 árboles o 3, ponemos 3 o 4 arbolillos también. Reforestamos ahí, nomás ahí en la selva, en lo más enmarañado, porque ese es su elemento, de estos que en la selva, en lo más enmarañado, desarrolla mejor. Claro que a veces por procesos científicos lo tratan, ¿no? Pero eso es diferente. Es negativo, totalmente es negativo. ¿Qué es negativo? Que ellos al derribar un árbol lo dejan sembrando otro. Negativo totalmente es eso. Ningún extractor de madera deja eso. Ni tanto aquí como en Marañón, en Ucayali, no deja nadie. La madera extraída se está extinguiendo. La madera fina, que es la caoba, el cedro, el agua, ¿no? Que es el roble, que lo llamamos más fino, ya no existe ni se le conoce. Ahora que tanta química hay pues, para transformar, para colorear una madera, que nos venden cualquier cosa y nos hacen pasar por caoba. Ya no hay caoba aquí en la selva, no se ve caoba. Si se ve, pues costará pues el oro. Se sabe que las 4/5 partes de la materia viva mundial se encuentran en la Amazonia. Sin embargo, el futuro de tan importante región, ya en los umbrales del siglo XXI, es incierto. Alguien ha dicho que el hombre viaja por el universo en una inmensa nave, nuestro planeta. Si la destruye, se está autodestruyendo. El mundo en que vivimos no solo es patrimonio de las actuales generaciones. El hombre del futuro también necesitará de esta selva y estos ríos.
México.